preámbulo, voy a hacer una breve presentación del doctor Alejandro Roberto Alba Meraz. Es doctor en Filosofía por la UNAM, profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior de la UNAM. Fue director de Educación para la Paz y los Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Sus líneas de investigación se relacionan con la educación y los derechos humanos, teorías de la ciudadanía y formación docente con enfoque en cultura de paz. Sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra al doctor Alejandro Alba. Bueno, muchas gracias por la invitación a los compañeros que están aquí en la mesa. Y bueno, yo quiero leer un texto acerca de, digamos, ha habido en los años recientes, en las décadas recientes, un interés creciente acerca del tema de la ciudadanía, y a mí me interesó el tema, digamos, no de hace poco, pero quisiera referirme a un texto de los años 90 del siglo pasado que escribieron Bill Kilmica y Norman, en el que discutían un poco la importancia que tenía seguir revisando el concepto, no dejarlo, digamos, morir, y eso en función de que en la filosofía política había tenido un creciente interés e impacto en las teorías de la justicia. Y digamos que a los filósofos les preocupaba, a estos filósofos y a otros que habían estado revisando el tema, pues el hecho de que quizá las teorías de la justicia no respondían completamente al tema del sujeto o del individuo, y entonces era necesario volver a revisar el tema. Digamos, junto con eso, el debate también se abrió en la medida en que se comenzaron los estudios a regionalizar y se empezaron a hacer estudios comparativos acerca de cómo se habían dado las condiciones, digamos, de formación de la ciudadanía, no solamente en Europa, sino en otras regiones. Y una preocupación les llamaba la atención a los investigadores, ¿no? Y era este hecho de que, digamos, en el tiempo se habían planteado algo así como dos formas en las que se podría globalmente entender el proceso de constitución de la ciudadanía. Uno que podríamos llamar de arriba hacia abajo y otro, al contrario, de abajo hacia arriba. Y el primero, digamos, tenía que ver con quién determinaba la producción del sentido, el origen, la elaboración de los conceptos y las teorías, ¿no? Y muchas explicaciones tenían que ver, digamos, con que todos estos procesos venían de arriba hacia abajo, digamos, de las élites. Y por supuesto había una respuesta interesante que negaba que así fuera el hecho y, digamos, que trataba de explicarlo al contrario, de abajo hacia arriba. Y entonces consideraban que eran las fuerzas sociales, ¿no?, sean estas coordinadas en fenómenos individuales o colectivos, que impulsando demandas, luego las convertían, digamos, en reivindicaciones que transformaban las teorías y los propios conceptos. Y digamos, en ese tenor resultaba interesante un poco regresar al concepto. Y bueno, una parte importante de los teóricos que se habían dedicado a este aspecto siempre habían apostado por plantear, digamos, algo así como un referente del sujeto político, del ciudadano, como alguien, como un agente, básicamente un agente autogobernado, libre, con capacidades para actuar intencionalmente y conocer de alguna manera los fines que planteaban sus acciones. Bueno, fuera de una manera o de otra, las concepciones estas de arriba abajo o de abajo arriba suponían finalmente que los sujetos conocían un poco los fines de la política. Y entonces, bueno, comenzaron muchos grupos de investigadores a tratar de entender esto. Y Kilmica hizo una afirmación interesante en relación a este debate, recuperando una idea de Bernard Williams, y que decía que era importante criticar el estatus que se le daba al ciudadano, entendido como agente consciente de sus fines, y que era necesario considerar o introducir la idea de mala fortuna agente. Es decir, la idea de que cuando las cosas no suceden como se espera, se afecta definitivamente la capacidad de agente, ejerciendo tal influencia que sus decisiones se ven dominadas por aquella contingencia. De tal manera que entonces era importante, digamos, regresar al asunto del ciudadano
mirar un poco los ejemplos paradigmáticos que le habían dado su sentido y significado, y entonces después empezar a plantearlo de otra manera. Así que entonces yo me voy a referir a un caso de la constitución de la ciudadanía en México en el siglo XIX, ¿sí? Pero para eso voy a tomar un referente más o menos de la misma época que se ha considerado paradigmático, ¿no? Es el ejemplo francés. Bueno, se sabe que cuando se constituye la Asamblea Constituyente, ¿no?, proclamada en 1789, se generaron a partir de ese fenómeno una serie de definiciones del ciudadano que después se plasmaron en los textos fundamentales. El primero, como seguramente muchos de ustedes lo saben, lo proporciona Emmanuel Sieyès en 1789 en su texto que es el Tercer Estado. Ahí se dice: la soberanía reside esencialmente en la nación. El segundo texto importante de ese periodo fue el que se expresó en el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que dice: la ley es la expresión de la voluntad general. Y ya constituida la Asamblea Nacional en 1791, la Constitución estableció, la Constitución francesa, estableció en su artículo 6 lo siguiente, cito: la ley es la expresión de la voluntad general, todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir en su elaboración personalmente o por medio de sus representantes. A partir de esa definición, se incorporó el concepto de una manera explícita en el Diccionario de la Constitución y del Gobierno francés de Gautier en 1791, y ahí dice: el hombre en sociedad es libre, en tanto que concurre en la formación de las leyes a las que habrá de obedecer, y siendo que esas leyes le garantizan el pleno disfrute de los derechos recibidos de la naturaleza, entonces decimos de él que es un ciudadano, es decir, miembro de la ciudad. La cualidad de ciudadano no supone únicamente derechos, sino que también impone deberes. Bueno, la trama semántica que encontramos en estos textos nos permite ver una forma, la forma en la que se estructura y se constituye el imaginario de la comunidad de los ciudadanos. Algo que merece la opinión de Jorge Álvarez, quien dice que efectivamente en esa trama ya está constituido el sentido de la ciudadanía, porque hay una referencia clara a la política, en el sentido de que están expresados ahí las nociones de libertad, igualdad y capacidad de participación, esto es, la participación en las funciones de gobernante y gobernado. Bueno, este referente ha sido importante también para los historiadores para discutir si en el caso mexicano, en el proceso de su constitución, todo el tiempo se hablaba de este sujeto o se hablaba de otras cosas distintas. Bueno, yo quiero, digamos, centrarme ahora en el debate. Es un debate que quiero presentar entre dos personajes relevantes de la historia de la ciudadanía en México, que fue Lucas Alamán y también Gabino Barreda. Y bueno, quiero referirme a ellos a partir de algunos antecedentes que han cuestionado la existencia de este concepto de una manera definitiva, ¿no? Por ejemplo, François Javier Guerra ha dicho que es problemático determinar la existencia en el periodo posterior a la independencia y antes de la Revolución Mexicana, o de la consumación de la Revolución y, por supuesto, la declaración de la Constitución en 1917, porque dice que realmente no podemos determinar si hubo en ese periodo del 19 un tránsito de una concepción corporativa o comunitaria de lo social a una concepción moderna individual. Bueno, ¿hasta qué punto se puede aceptar la presencia de estos conceptos que den cuenta, digamos, del paso de lo premoderno a lo moderno en México? Nuestra primera consideración se sitúa precisamente en el momento en el que se incorpora el concepto de ciudadano a partir de la Constitución de Cádiz. Bueno, este documento sentó ciertamente las bases de la ciudadanía liberal y en ella se distinguió aquellos que poseían derechos. El texto expone como condición de la ciudadanía la conveniencia de la estabilidad de la nación, y este va a ser un tema interesante que en el debate estos personajes a los que haré referencia, digamos, se van a centrar. Si efectivamente estaba ya presente desde el periodo de las Cortes de Cádiz, digamos, la noción en la naciente nación mexicana,
concepto, bueno, pues entonces tendría que haber estas condiciones de conveniencia pública de la estabilidad de la nación en términos económicos, jurídicos y morales, y eso garantizaría la salud de las, bueno, cito la Constitución, garantizaría la salud de las instituciones sociales de manera que se pudiera suspender el ejercicio de las libertades políticas de los individuos dependiendo de la disminución de sus capacidades físicas, económicas o morales. De acuerdo con esto, el ciudadano va a surgir con el Estado y posteriormente vendrá todo lo demás. El primer cuestionamiento ha sido si la definición que se había expresado en el texto gaetano aplicaba para toda la población mexicana y si se podía establecer la garantía de un Estado que le diera su razón de ser. Hay quienes defienden que el ciudadano ya estaba presente desde la separación de España, porque aún después de la disolución de las Cortes, la idea se mantuvo en el tiempo. Por ejemplo, en el espíritu de la Constitución de Apatzingán, a través de la prohibición de la esclavitud y la división de la población en castas, que tendrá repercusiones en otros textos. En el artículo 3 de este documento dice, cito, la soberanía reside originalmente en el pueblo y su ejercicio y representación nacional está compuesta por diputados elegidos por los ciudadanos bajo la forma que prescriba la Constitución. Aquí ya claramente hay una mención de que está presente el concepto, sin embargo la cuestión es problemática, pues la Constitución nunca tuvo validez ni fue aplicada y la independencia propiamente se considera culminó hasta 1821. De acuerdo con los registros históricos, el concepto del ciudadano, apareció en los textos solo de manera parcial. Y los derechos, tanto ciudadanos como de igualdad, fueron restringidos a quienes mantenían una permanencia en los fueros militares y eclesiásticos. Así quedó expresado, por ejemplo, en la Constitución de 1824. Bueno, como se puede notar, el asunto no es sencillo, pero quiero enfocarlo desde otro punto. La Constitución de la ciudadanía no parece ser algo de todo o nada. El punto es que se encuentra extendida quizá en una temporalidad elástica. Esta condición de estar sujeta a la temporalidad no se refiere a un dato cronológico. Si apareció en el 10, en el 20, en el 30, etc. No. Ni tampoco se tiene que ver con un asunto de madurez. Me refiero a que los conceptos políticos transitan por distintas expresiones de la temporalidad, algo que el historiador John Pocock ha llamado las condiciones de la política. La política se manifiesta de manera restringida y de manera generalizada. La política restringida está presente cuando la república es vista como confrontando su propia finitud temporal, cito a Pocock, como intentando mantenerse política y moralmente estable frente a un raudal de acontecimientos irracionales concebidos como esencialmente destructivos a todo sistema de estabilidad secular. Termina la cita. La política generalizada se expresa, en cambio, cuando, reconocida la legitimidad del Estado, se ponen en acción sus aparatos de subjetivación. En el contexto de la lucha por la ciudadanía durante el siglo XIX, las fuerzas en disputa centraron el debate en la definición de la república. Lucas Alamán fue el portador de las voces que cuestionaron la legitimidad de la ciudadanía, al menos de la ciudadanía liberal. Fue el portador, específicamente, del que había surgido de las revoluciones populares como la de Hidalgo. Sin embargo, reivindicó un concepto de ciudadano emergido de otro tipo de revueltas como la de Iturbide, a la cual sí consideraba la base de la auténtica identidad mexicana. El foco de la discusión lo centró Alamán en la legitimidad de la república, se ha dicho. Para ello puso la atención en la idea de soberanía popular, que acompañó a la revolución de 1810. Alamán argumentó en contra de la independencia, señalando que no había generado unidad política. El gobierno republicano, decía, argumentaba Alamán, tenía un asiento en un quimérico sufragio popular que siempre era burlado en la práctica. El sistema político existente se basaba permanentemente en un uso irracional de la fuerza, con lo que la república actuaba siempre de manera perversa. El argumento central de Alamán planteaba que la idea de ciudadano surgido de la revolución de Hidalgo era falsa porque su resultado carecía de identidad, pero así era porque la base contenía un vacío.
El proceso de constitución careció de las preguntas fundamentales: ¿qué es el gobierno? ¿Qué se debe obedecer? ¿O cómo se determina la legitimidad de los principios que originaron la república? Dado que la autonomía había llegado de una fuente externa, la aplicación de Felipe VII, la instalación de la Constitución gaditana, todo lo ocurrido después no era sino un error. La solución de Alamán era ganarse el derecho auténtico a la ciudadanía y, por lo tanto, eso significaba empezar desde el principio, plantear las preguntas fundamentales. El ataque de la idea de república tuvo a su vez un mérito: se difundió a través de la prensa. Eso fue importante porque permitió que el debate se convirtiera en un asunto público. El argumento de Alamán se centró en lo siguiente: la noción de ciudadano en México contiene una paradoja imposible de resolver, que a su vez impide que la república tenga una base sólida. El ciudadano se encuentra en una posición de endeble ambigüedad. No puede decidir por qué él es la fuente de la ley. Los recursos argumentativos de Alamán pertenecen a la tradición medieval. Por ejemplo, retoma la idea central de soberanía, que consiste en que el rey es la ley. Para el político conservador, si el pueblo, ostentado como principal autoridad, es el origen de la ley, este no puede encontrarse debajo de ella, pues entonces la ley no residiría en él. Si la soberanía reside en el pueblo, entonces el pueblo debe estar por encima de la ley. Luego, ¿cómo es que da cuenta el pueblo de su soberanía cuando se ubica debajo de ella? Es decir, cuando la obedece. Si el pueblo es soberano, no puede además ser sujeto. Entonces la ley no tiene en él su origen. Por otra parte, si el sujeto no renuncia a sus derechos soberanos, termina ocupando una posición intermedia, como las mujeres, dice Alamán. Como el pueblo termina siendo ambas cosas al mismo tiempo, subjetum y subjetus, en la concepción liberal termina cometiendo una contradicción, convirtiendo a la soberanía en algo irracional. El siguiente paso de la estrategia de Alamán fue colocar sus armas en la idea de representación política. Y para ello se preguntó: ¿cómo es que los apoderados se convierten en individuos sujetos de una voluntad particular a la expresión de la voluntad general de la nación? Y luego, ¿cómo es que, erigidos como soberanos para ejercer legítimamente el poder de represión, atacan a quienes les delegaron el poder? Para los monarquistas, la idea de representación política era contradictoria, porque el poder no podía delegarse, no se podía separar el alma del cuerpo, salvo que muriera. Así que en la práctica solo podría haber o individuos que siempre conservan sus derechos y por lo tanto retienen la facultad de adición a los poderes públicos, con lo que se mantenían dentro del estado de naturaleza, y si renunciaban a los mismos, dejando así de ser soberanos, la cuestión era si podían retirar o transmitir lo que ya no tenían. La preocupación por la contradicción o paradoja del concepto de ciudadanía llevaba al cuestionamiento de la identidad, propiciando así una ampliación de la discusión a un círculo más allá del poder establecido. Las críticas conservadoras llevaron a los liberales a reelaborar sus argumentos y consolidar sus programas de acción en otras dimensiones, una a la que me referiré más adelante, la de la educación. Si la respuesta de Alamán se centra principalmente en ese elemento de mala fortuna de la gente, la respuesta que van a hacer o que van a ofrecer los liberales después de un largo periodo va a tener que ver con la política extendida. Luego de las guerras de reforma y a partir de la restauración de la República hacia 1867, el gobierno se convirtió en un modelador de la subjetividad. Su vehículo fueron las instituciones que actuaron como médicos que cuidadosamente extraían las malas ideas e introducían los valores de la República. Este hecho fue severamente cuestionado por los conservadores porque suponía volver a convertir nuevamente a la población en menores de edad. Sin embargo, los liberales consideraron que ese problema no entraba en contradicción con la liberación del ciudadano, sino que se concebía como un paso necesario. Tal hecho obligó, digamos, al bando liberal a encontrar una respuesta que formulara de una manera adecuada una respuesta a los conservadores, y esa la va a dar Gavino Barreda. Él va a dejar constancia de su propósito en dos textos: en la educación moral y en la oración cívica, pero también en su correspondencia privada.
Barreda va a concebir la educación como el verdadero proceso que va a lograr llevar a cabo el efecto de la política ampliada. Y lo va a considerar como un proceso casi biológico de selección natural. Para Barreda, la formación del ciudadano debe cumplir las funciones de un mecanismo de selección natural, que se puede aplicar como analogía al mundo social. De ese modo, si el Estado proporciona a través del sistema educativo una educación basada en verdades, luego el individuo aprenderá a rechazar los errores y orientarse por el camino correcto. Barreda admitía que la ciencia no ha llegado a establecer la verdad en todas las cosas existentes, pero siguiendo su guía se convertiría en lo que llamaba Condillac la gramática de la formación social de juicios racionalmente fundados. Así, en ese campo estratégico de la política generalizada, los valores de la identidad tienen que convertirse en valores abstractos, no concretos, partir de un conjunto de normas que no dicen qué hacer, pero funcionan para decir qué no se debe de hacer. En ese momento, la noción de ciudadanía, dice Barreda, adquiere el rango hegemónico en la cultura mexicana, alejándose de sus antiguos referentes concretos y particulares. El ánimo del proyecto liberal, a partir de aquí, se va a enfocar en consolidar su programa y afirmar con todas sus capacidades que la auténtica identidad del ciudadano es la del hombre que se libera del pasado y construye por su propio esfuerzo su futuro. Finalmente, señor Milton, lo que he tratado de hacer es un poco mostrar la disputa de las fuerzas existentes que se puede encontrar en el análisis de los procesos de constitución de la ciudadanía y mostrar que hay un conjunto de variaciones que hacen visible un creciente número de contextos en donde se presenta una explosión de concepciones de la ciudadanía y que el tema en el presente resulta todavía controvertido si se toma en cuenta la diversidad de concepciones que no solo implican una multiplicidad de puntos de vista, sino también de disputas entre significados distintos, divergentes o incluso antagónicos. La ciudadanía, entonces, no tiene una estancia inmutable a través del tiempo y el espacio. Las concepciones transmiten opiniones de poder, del Estado, de los ciudadanos, de la sociedad y de lo que debe de ser la vida en ella. Pues,